Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes y me da muchísimo gusto saludar esta tarde al doctor José Fernando Ramos Morales, médico ortopedista y traumatólogo, especialista en cirugía de columna. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Doctor, platíquenos esto de la hernia del disco. Yo creo que es uno de los problemas más frecuentes que tienen en columna vertebral ustedes, ¿no? Sí, así es una patología frecuente y que da muchos problemas, sobre todo en los pacientes en actividad laboral. Y bueno, es una lesión que puede dar una incapacidad total y permanente, inclusive en algunos pacientes, y limitarlos en la funcionalidad. ¿Y qué es exactamente esta hernia de disco? Bueno, los discos intervertebrales son unos cojinetes que van entre cada vértebra de la columna, y esto nos permite una especie de amortiguación a la columna cuando estamos de pie. Estos discos se asemejan un poquito a las llantas de un coche, tienen Ujú. una rueda que tiene fibras elásticas, y dentro tenemos una especie de gelatina que es lo que da la amortiguación. Cuando estas fibras se rompen, entonces el contenido se protruye, se sale, y si se sale hacia el canal donde van los nervios medulares, van a comprimir los mismos y provocar dolores intensos y limitación de la función. ¿Esta gelatina tiene que ver con el colágeno o no tiene nada que ver? Sí, claro, esta gelatina tiene varias sustancias, principalmente agua, y las fibras que mantienen el contenido de esa gelatina son prácticamente contienen colágeno, como usted bien lo menciona. Doctor, ¿existen diferentes tipos de hernias discales? Sí, así es. Los discos, bueno, depende del nivel de afectación. Tenemos tres zonas en la columna vertebral que tienen discos, que son la columna cervical, que es el cuello, la columna media, que es la dorsal, y la columna baja, que es la lumbar, que es donde principalmente se presentan, porque son los sitios de mayor movilidad. Eh, Estas hernias pueden irse hacia el centro, pueden irse hacia un lado, derecho o izquierdo, Ujú. y dependiendo de la zona donde se salga este disco, va a provocar una sintomatología específica y provocar un dolor especial. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿Dolor? ¿Siempre hay dolor? Sí, claro, habitualmente al salirse el disco, al romperse o al estar enfermo el disco, provoca inicialmente un dolor de espalda baja, y dependiendo si presiona alguna estructura nerviosa, el dolor va a ser referido o irradiado, le llamamos nosotros, hacia una parte de la extremidad. Si es el cuello, hacia los brazos; si es en la zona baja, hacia las piernas, ¿no? Del lado derecho o izquierdo. Y se manifiesta con un dolor urente, compresivo, como quemante inclusive, y a la palpación a veces no se siente, como que siente un dolor interno que puede correr desde la espalda, la nalga, la pierna, hasta llegar hasta inclusive al pie. ¿Esto ocurre también este tipo de síntomas en la cervical? Sí, así es. Si el disco se sale o se protruye o se hernia, que es lo que llamamos, hacia el canal cervical, va a dar también, en este caso, dolor del cuello, y va a dar irradiación o manifestación hacia un brazo o hacia el otro, dependiendo de la zona. Y los síntomas son muy parecidos. Es un dolor ardoroso, un dolor interno, incómodo. Inclusive limita la movilidad o la funcionalidad del brazo o de la pierna en este caso. Antes del dolor, ¿no tenemos alguna especie de algo que nos llame, que nos alerte para poder recurrir al médico? Sí, claro. Normalmente el paciente presenta cuadros repetidos de dolor de espalda, que es cuando inicia un tipo de lesión. Y esto nos traduce que el disco se está enfermando y que puede estar lastimado. Y entonces esos dolores que a veces decimos, pues me duele la espalda, pero siempre me duele normal. Bueno, lo normal es que no nos duela la espalda, que Sí. podamos aguantar estar sentados
viendo una película, ir al cine sin que nos duela la espalda. Entonces, si eso nos está pasando, es un signo de alarma que habrá que acudir al médico. ¿Cuál es la edad a la que se presenta con mayor frecuencia? Sí, la edad que se presenta con mayor frecuencia, como mencionamos al principio, es la edad laboral. Estamos hablando de un adulto joven de entre 30 y 50 años, pero en la actualidad lo estamos viendo cada vez más frecuente en pacientes jóvenes o inclusive en niños por malas posturas, por que están realizando actividades físicas que a su edad a veces todavía no son muy recomendables. Y lo que está ahorita muy de moda, pues es ir al gimnasio y cargar peso, ¿no? Para hacer un poquito de masa muscular. Y a veces lo que menos tolera la columna, pues es la carga del peso. Entonces, lo habitual es que lo veamos en este tipo de población, pero cada vez más frecuente lo estamos viendo en pacientes más jóvenes. ¿Y en los pacientes de la tercera edad es frecuente? En los pacientes de la tercera edad se puede presentar, pero ahí ya hay algunos cambios más de desgaste, que la hernia se va a acompañar de cambios degenerativos con crecimientos de hueso en la misma zona de la columna, y entonces esto en conjunto provocará que el conducto se vaya estrechando y entonces la manifestación será muy parecida, pero el origen no será específicamente la hernia, sino va a haber cambios mucho más severos en cuanto a la estructura de la columna. Entonces, como tal, una hernia no es imposible, pero es menos frecuente porque vamos a ver cambios más, inclusive de desviaciones de la columna o cambios degenerativos importantes que se manifiestan en las radiografías o en las imágenes como disminución muy severa de los espacios donde van estos discos. ¿A quién le da más, doctor, a los hombres o a las mujeres? Eh, En general, bueno, se decía o se presenta más en los hombres por las actividades más pesadas que hacen un poquito los hombres, pero le comentaba en la actualidad, ya las mujeres también están presentando un aumento de este tipo de lesiones. ¿En qué momento hay que acudir al médico? Bueno, como mencionábamos, cuando un paciente está presentando un dolor persistente en la espalda o tenemos un cuadro inicial de dolor de espalda que nos limita o nos incapacita, a lo mejor hicimos algún esfuerzo, cargamos algún objeto o inclusive agacharnos a levantar un objeto, a veces en la regadera cuando nos agachamos a levantar el jabón, la columna tolera menos las rotaciones y ahí es cuando puede lastimarse un disco. Entonces, si el paciente presenta un cuadro de dolor intenso o limitante, es momento de acudir al médico. Oiga, también hay veces que de repente uno está, por ejemplo, en el súper o en caminatas que se tarda 2 horas o 1 hora y ya no aguanta, dice, ya no aguanto, ya no aguanto, ya me quiero regresar, o que está uno mucho tiempo parada, o está uno mucho tiempo sentada, y luego es así como ya no soporto, ya necesito pararme. ¿Eso también podría ser una alerta? Claro, como le mencionaba, eso es lo que habitualmente deberíamos de tolerar. Si no estamos tolerando estos cambios, nos está traduciendo que los discos, que como mencionábamos son amortiguadores, están sufriendo cambios y se están desgastando y entonces están haciendo presión a las estructuras nerviosas. Una vez que yo me siento o cambio la postura en la que estoy, descansa el disco y se vuelve a colocar en su posición adecuada. Entonces, esto nos está traduciendo que hay cambios importantes en nuestra columna y que es momento de acudir al médico para Incluso hasta evitar una cuando mayor lesión. dormimos, ¿no? Hasta Sí, cuando claro, dormimos, de repente despertamos, ay, me dormí chueco. exacto. Entonces, sí, si eso nos está pasando frecuentemente, digo, a veces llegamos muy cansados y de repente nos podemos quedar dormidos así, pues vamos a amanecer lastimados. Pero si esto se está presentando frecuentemente, es necesario acudir al médico para hacer una valoración integral con estudios radiográficos y la exploración clínica, que será una parte muy importante que nos indicará si hay alguna lesión o no. ¿En qué momento el disco se destruye, doctor? Normalmente el disco empieza a envejecer a los 30 años. Bueno, todos empezamos a tener cambios de estructuras con envejecimiento.
pero el disco a los 30 años pierde su capacidad de regeneración. Entonces, en ese momento empieza a tener cambios importantes y que a veces en los estudios podemos ya ver cambios incipientes de desgaste de nuestra columna. ¿No hay regeneración en huesos? En los huesos, no, este disco es un tipo de cartílago y es un tejido blando que no hay manera de repararlo estructuralmente el organismo. Hay manera de cicatrizarlo, pero al cicatrizarlo pierde su función de amortiguación, entonces ya no hay vuelta atrás una vez que el disco se lesiona. Híjole, qué terrible, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado, caray. Pero bueno, ahora sí que ante el desgaste tampoco uno puede hacer mucho. Sí, claro, bueno, pero la idea es que el desgaste vaya siendo natural, ¿no? Porque nuestras capacidades van limitándose a medida que vamos teniendo mayor edad. Entonces, la idea Claro, es que estos procesos pues vayan siendo naturales y no hagamos cosas que nos adelanten a estos procesos, ¿no? claro que también somos muy dados, doctor. Claro, decía un maestro por ahí que a veces la manera más sana de perder la salud es el deporte. Entonces, Sí, habrá que tener cuidado con cómo lo estamos haciendo. sí, así es. Bueno, doctor, yo creo que tenemos todavía mucho de qué platicar. ¿Le parece bien que mañana continuemos? Claro, me parece bien, con Muy mucho bien, gusto. gracias. Él es el doctor José Fernando Ramos Morales, médico ortopedista y traumatólogo especialista en cirugía de columna. Y nosotros nos vamos. Recuerde que los espero mañana en punto de las 4:30 de la tarde por el 92.3 de FM, el 740 de AM. Pero no se vaya, que ahora vienen a continuación toda la información deportiva con nuestros compañeros de la Fórmula E por Mañanos. Soy Patricia Suárez, muchísimas gracias y hasta mañana.